Bueno, muy bien. Como hemos dicho, buenas tardes nuevamente para todos y todas. Realmente es un gusto poder tener esta herramienta virtual en estos momentos en los que es tan necesario comunicarnos en nuestra red RELAF, que es una red muy movilizada en torno a un objetivo común que últimamente lo hemos definido en una frase muy significativa, que es la de poner fin al encierro de niños y niñas en función del cumplimiento del derecho a la vida familiar y comunitaria, que es un derecho que en nuestra región de América Latina y el Caribe todavía tiene muchos pendientes como para poder ser cumplido efectivamente. Entonces, en esta circunstancia tan particular que estamos viviendo todos y todas con la pandemia, hemos decidido convocarles y reunirnos en este webinar para tomar los temas específicos que tienen que ver con la protección de los niños que están sin cuidado parental o en riesgo de perderlos. En estos días, rápidamente, cuando la pandemia se está también extendiendo en América Latina, aparecieron muchas preocupaciones muy específicas de los equipos, los decisores con los que trabajamos en los diferentes países, preocupaciones que la verdad que obviamente no estaban preparadas, no estaban preparados los dispositivos de protección para dar respuesta a una pandemia como esta, una respuesta específica. Por eso rápidamente nos pusimos a trabajar y estamos trabajando en justamente eso, identificar y construir las mejores respuestas para una heterogeneidad de países, nuestros países de América Latina, donde la respuesta de los estados, de las políticas públicas, de la sociedad civil, es bastante distinta de país a país. Sin embargo, estamos todos atravesados por la misma situación. Entonces, hemos decidido generar este webinar con la conciencia y la convicción de que los servicios de protección infantil, y en particular los servicios de protección para niños y niñas que están sin cuidado parental o en riesgo de perderlo, son servicios esenciales, son servicios indispensables, son servicios que no tienen que parar, al contrario, tienen que fortalecerse y tienen que encontrar una especificidad, una respuesta justamente en esta situación particular. Entonces, en nombre del equipo de RELAF y en nombre del Consejo Latinoamericano es que hemos decidido gestionar y preparar y bueno, y ahora dar desarrollo a este webinar que probablemente sea el primero de varios que en estos días vamos a tener que hacer, porque sabemos que la pandemia recién empieza a arribar a América Latina, es de largo aliento todo lo que nos espera y tenemos que ir evaluando juntos y encontrando, como bien digo, las mejores respuestas. Entonces, vamos a compartir ahora en un PowerPoint, yo voy a compartir la pantalla para hacer una introducción. Como ustedes ya saben, muchos de ustedes ya han estado en otras reuniones de Zoom con nosotros, o probablemente también con otras organizaciones o otras reuniones. Saben que el Zoom tiene la herramienta del diálogo en el chat, ¿sí? En el chat ustedes ven abajo en sus pantallas un globito naranja que dice chatear. Ese chat está disponible para todos ustedes. En la medida que las presentaciones vayan transcurriendo, ustedes pueden anotar sus comentarios, sus preguntas, sus aportes en ese chat, de manera escrita. Esta reunión también está siendo grabada, por lo que luego las personas que han participado van a poder disponer de la grabación. En el chat vamos a ir compartiendo, entonces, por un lado las preguntas
las aclaraciones, los comentarios que a ustedes les surjan de las presentaciones, las dudas que tengan en relación a la prestación de los servicios que ustedes están dando en sus programas, en sus países, vuelquen todo en el chat y ahí lo vamos a compartir. También hemos acordado con los miembros del Consejo Latinoamericano de RELAF, que pertenecen a varios países, a Brasil, a Guatemala, a Perú, a Venezuela, a Chile, a la Argentina, a México, a Uruguay, a Venezuela, mencioné también, ¿sí? Ecuador. Hemos compartido la preocupación con los miembros del Consejo y vamos a compartir en el chat información también que los miembros del Consejo están aportando desde sus respectivos países también. Van a ir viendo en el chat enlaces a documentos, información que a ustedes les puede ser útil y valiosa, esperamos, en estos días. Bueno, dicho esto, entonces voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación, ¿sí? Vamos. Entonces, por ahora funciona muy bien la tecnología. Bien. Entonces, en este webinar, como dijimos, en este rato que vamos a estar juntos, vamos a compartir las preocupaciones relacionadas con la contingencia de la pandemia del coronavirus y la protección de los derechos de niñas y niños que están en cuidado alternativo y niños y niñas que están en situaciones familiares con algún nivel de vulnerabilidad o en franca vulneración de derechos. Entonces, nosotros, ustedes saben, cuando en RELAF hablamos de cuidados alternativos y su prevención, lo hacemos bajo un esquema sistémico. Nosotros promovemos, por supuesto, que el cuidado alternativo, las estrategias de prevención de la separación innecesaria, estén previstas en los sistemas de protección integral que básicamente deberían conformar de manera ideal, por supuesto, pero también de manera real, firme y progresiva. No es una utopía, estamos hablando de políticas públicas que deben ser realizadas. Entonces, este subsistema debe tener, digamos, estrategias para la necesidad, la entrada de los niños, servicios de protección infantil con enfoque de prevención de la separación. Esto quiere decir que cuando se presente cualquier situación en lo que llamamos en nuestros países la puerta de entrada, que puede ser una fiscalía, puede ser un ministerio público, puede ser una oficina de protección de derechos, una dirección de niñez. Cada territorio tiene su propia institucionalidad, su propia respuesta, pero esa atención inicial de las familias tiene que tener un enfoque, de prevención de la separación. Tenemos que tener servicios de apoyo especializado para cuando esas situaciones se presentan, y también tenemos que tener preparadas las estrategias para cuando se produce la separación. Una vez que no ha podido ser evitada y es necesaria la separación. Una vez que se produjo la separación, tenemos que tener estrategias de cuidado alternativo, tanto en ámbito residencial como en ámbito familiar. El ámbito residencial son todas las entidades residenciales que tienen que estar preparadas de manera especializada para recibir a pequeños grupos de niños de manera especializada, con un cuidado relacionado con la restitución de sus derechos, de la situación que vienen padeciendo los niños. Y también el cuidado alternativo en ámbito familiar, que es el acogimiento familiar, que nosotros conocemos, el acogimiento familiar en familia extensa o lo que llamamos en familia ajena. También en este sistema tenemos que tener preparados los mecanismos para la salida de los niños. Los niños y niñas que entran a un cuidado alternativo, ustedes saben que el cuidado alternativo es una medida excepcional, en una situación muy excepcional debe ser tomada en relación
al cumplimiento del principio de necesidad, y tiene que preverse una salida, en relación a un plan de trabajo con cada niño o cada niña. Las salidas normalmente deberían ser estas: el retorno a la familia de origen, la integración en la comunidad a través de otro tipo de solución familiar, la adopción del niño o niña que ha estado en cuidado alternativo como una medida definitiva, o en el caso de que sean adolescentes, la autonomía de esos niños con apoyo. Podemos también pensar que los chicos pueden salir del cuidado alternativo porque han sido preparados de manera autónoma y progresiva. Entonces, cuando nosotros en este webinar hablamos de este enfoque, de esta previsión de un sistema que tiene que estar preparado con todas estas medidas de manera progresiva para dar respuestas a las situaciones, también en situaciones de emergencia como esta que estamos viviendo. En situaciones de emergencia no se suspenden los derechos, al contrario, hay que fortalecer la vigilancia para el cumplimiento de los derechos. Entonces, los temas generales que nosotros creemos que podemos abordar en este webinar, en esta reunión, son los siguientes. Esta paradoja. Ustedes saben que en estos días se está hablando del aislamiento médico, que quiere decir aislarnos, quedarnos en nuestras casas o en los lugares donde vivimos, el aislamiento médico para que no se difunda el virus, y también se habla del riesgo del aislamiento afectivo, porque muchas personas van a estar en sus casas. Entonces, se habla del aislamiento afectivo. Sin embargo, nosotros estamos frente a la paradoja, justamente, que venimos trabajando para terminar con el encierro, con el aislamiento de miles de niños y niñas que están en este momento en lugares residenciales, en residencias, donde efectivamente los chicos ya vienen aislados. No es una exageración si pensamos en muchos lugares que hemos conocido, en los cuales, no exagero creo si digo que probablemente muchos niños y niñas no se enteren de que en este momento hay una pandemia. ¿Por qué? Porque tienen tal nivel de aislamiento, tal nivel de interrupción de su vida con los lazos comunitarios, que no acceden a la información que en este momento está afectando a toda la comunidad. Sin embargo, en esta paradoja, lo que nosotros pensamos que es exactamente una muy buena oportunidad para repensar la integración familiar y comunitaria. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos la oportunidad y la necesidad de pensar cómo continuamos con los vínculos de los niños que están en cuidado alternativo y cómo podemos hacer justamente para restituir la capacidad de vinculación, la necesidad y el derecho de vinculación que tienen estos niños que hoy están en cuidado alternativo con características de aislamiento, ¿no? Entonces, esto significa el vínculo de los niños y niñas en cuidado alternativo con sus cuidadores inmediatos, con las personas que los cuidan, las personas que están a cargo del cuidado de los niños, el vínculo con esas personas, ¿no? El vínculo con el afuera, con la escuela, con los servicios de salud, con los compañeros de clase, aquellos niños que estaban siendo ya, digamos, que estaban siendo, no digo beneficiados, porque en realidad, digamos, es una realidad, con chicos que iban a la escuela, iban al hospital, iban a ver a veces a sus compañeros de clase, y en muchos de los países de la región, ustedes saben que esos vínculos o esas salidas están de alguna manera interrumpidas para toda la ciudadanía. Entonces, bueno, ¿cómo asumimos ese desafío? ¿Cómo asumimos el vínculo con los grupos de proveniencia, la familia de los niños, las familias con los cuales tenían contacto los niños y niñas, los vecinos, las familias? Y también los vínculos con los que son el futuro de los niños. Hemos sabido y estamos asistiendo a muchas
consultas y consideraciones de situaciones, por ejemplo, de niños y niñas que estaban en vínculo o estaban comenzando su vinculación con familias con los cuales se proyecta la adopción. Entonces es un vínculo a futuro. ¿Cómo hacemos también para el resguardo de esos vínculos? Por supuesto que en estos días ha adquirido absoluta relevancia la importancia de las políticas públicas. La relevancia de las políticas públicas se ha develado en un primer momento como absolutamente importante respecto de las políticas públicas de salud, porque por supuesto la sobrevivencia de la ciudadanía es lo que está en juego en este momento. Entonces estamos viendo cómo cada país asume una respuesta y puede asumir una respuesta según la apropiación que desde el Estado se haga de la conducción de la política pública de salud. Es muy importante entonces esto, y es muy importante recalcar, vamos a nuestro tema específico, la enorme importancia que tiene que haya políticas públicas destinadas a la protección infantil. Con la conducción de los estados que bajen lineamientos, directrices, estándares para las políticas públicas. Entonces, en este seminario, en esta reunión, nosotros vamos a analizar juntos, ¿sí?, un par de respuestas que desde los estados se está dando en este momento frente a la pandemia. Vamos a compartir dos ejemplos. El caso del Reino Unido, nos va a compartir Erika Dantas, Brasil, desde Nottingham, nos va a compartir cómo Inglaterra, en el Reino Unido, está asumiendo frente a la pandemia, cuáles son las directivas que se están dando, en particular para los casos de los niños y niñas que están en cuidado alternativo. Y luego Federico Kapustiansky nos va a compartir el caso de la ciudad de Buenos Aires en la Argentina, que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estos dos casos los vamos a analizar como una suerte de ejemplo, los vamos a analizar, no porque sean ejemplo de cosas que hay que hacer tal cual, sino, como siempre hacemos en Relab, tomar un caso como analizador y ver qué lecciones podemos tomar de esos casos que vamos a analizar juntos, tanto en el sentido positivo como en el sentido de cuestiones a corregir. Bien, entonces, para finalizar, también durante la reunión de hoy, Oscar Melchor nos va a acompañar, va a hacer una presentación para poder compartir con nosotros algunos consejos, algunas recomendaciones para ir específicamente a la comunicación con los niños y niñas. Cómo abordar con los niños y niñas la información respecto de la pandemia. Bueno, dicho esto, entonces, Erika Dantas, como dije, nos va a compartir una presentación respecto de qué se está haciendo en el Reino Unido, en Inglaterra en particular, ¿sí? Ahí vamos entonces, Erika, te cedo la palabra. Yo voy a presentar las diapositivas de Erika, ¿sí? Y le damos la palabra a Erika, y yo me llamo a silencio. Erika, ¿estás? Sim, cá estou. Muito obrigada. Obrigada, Matilde. Obrigada a todos que estão participando. Eu vou fazer uma fala bastante breve, vou explicar um pouco o contexto, porque eu acabei de voltar do seminário internacional e cheguei aqui em Inglaterra com o impacto de toda a situação da pandemia aqui no Reino Unido. O Reino Unido acabou de decretar o encerramento das aulas, todos os colégios foram fechados, e é claro que para a apresentação de hoje eu vou falar mais especificamente sobre algumas medidas que estão sendo tomadas pelos serviços de acolhimento familiar e pelos serviços de proteção às vítimas de violência familiar.
Então, se nós podemos passar para os primeiros slides, Matilde. Basicamente, os serviços de acolhimento familiar, como a Matilde também ressaltou na introdução, são considerados serviços de importância máxima. Então, são serviços públicos que não podem ser encerrados, fechados. E, portanto, o trabalho das entidades públicas, os trabalhos de assistência social, são mantidos em atendimento de proteção especial a todas as crianças e foram também oferecidas linhas de proteção especial, linhas telefônicas. Então, os serviços de acolhimento familiar, além dos serviços corriqueiros de atendimento telefônico, agora trabalham em parceria com o Ministério da Saúde e com a Secretaria da Educação, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, para oferecer linhas telefônicas de atendimento exclusivo para as famílias que acolhem crianças em situação de risco. Estas linhas telefônicas têm como objetivo oferecer informações básicas de saúde, mas também tem como objetivo principal identificar potenciais casos de risco. E o Reino Unido foi bastante criticado por outros países europeus, porque esta medida de interrupção das escolas em outros países europeus aconteceu mais rápido. E o Reino Unido demorou mais a fazer essa interrupção dos colégios. E uma das justificativas desta demora foi o fato de que o governo precisaria também identificar como resguardar os atendimentos às populações vulneráveis. Então, todas as escolas, todos os colégios estão cerrados, estão fechados, mas os colégios vão manter o atendimento a filhos de funcionários do serviço de saúde, a todos os filhos de pessoas que trabalham na área de proteção social e a todos os filhos de pessoas que trabalham nos serviços básicos, bombeiros e pessoas de atendimento da saúde. Além dessa questão das linhas telefônicas, os serviços também implementaram o serviço de acolhimento familiar, passaram a atender e oferecer apoios em linha, apoios via chat. Uma das principais questões do serviço de acolhimento é como manter o contato entre as crianças acolhidas, entre os ninhos acolhidos e as famílias biológicas. A diretiva oferecida pelos serviços públicos foi que seriam evitado o uso dos transportes públicos para minimizar ao máximo a contaminação. Então, também é feito um aporte de recursos financeiros, uma transferência de recursos para que os programas de acolhimento possam subsidiar o uso de táxi ou outros meios de transporte, como Uber, para que os acolhimentos e o contato sejam mantido, mas minimizando todo o risco de contaminação. A outra questão também como facilitar, nos casos de crianças que já apresentam, crianças ou famílias que já apresentam alguns sintomas, a diretiva nacional é que se as crianças apresentam sintomas como febre, tosse, todas as pessoas que tiveram contato direto com essas crianças devem manter um isolamento social de pelo menos 2 semanas, 15 dias. E, para isso, os serviços de acolhimento teriam que reunir e viabilizar recursos para facilitar o contato com as famílias biológicas através de telefone, de chats, de WhatsApp, sendo que é importante frisar aqui que estes contatos devem ser sempre intermediados pelos profissionais do serviço de acolhimento familiar. E também a manutenção de toda a preocupação com os informes que sejam informes direcionados às crianças. Por exemplo, no próximo slide, Matilde,
A campanha que foi feita aqui, que foi a campanha nacional para ensinar as pessoas a utilizarem, quando sintomas de gripe, utilizarem lenços descartáveis e assoarem os narizes e depois logo disponibilizarem isso. Mas aqui foi feita uma campanha específica para os ninhos, para que cantassem 2 vezes parabéns, para que lavassem as mãos e cantassem 2 vezes. Então, esta é uma mensagem que foi repetida também pelos serviços de acolhimento, pelos serviços de informes das escolas, para que as crianças associassem a importância disso. O próximo slide, Matilde, por favor. A questão também de de divulgar recursos úteis para lidar com as crianças, todos os canais televisivos, as redes televisivas, a BBC, os canais governamentais, têm desenvolvido programas específicos para as crianças, para ninhos, atividades que são atividades educativas, mas também atividades informativas. E eu acho que seria interessante reunir recursos na América Latina, em português, em espanhol, para que os programas de acolhimento pudessem também acessar facilmente. Uma outra dimensão é a questão dos informes relacionados às crianças que têm quadros de ansiedade. Então, essa pandemia global tem despertado uma ansiedade em todos os adultos, todas as pessoas estão com muito medo, mas como nós sabemos, nos serviços de acolhimento, nos serviços de proteção, nós temos crianças e adultos com quadros psíquicos mais vulneráveis e que precisam, então, de atendimento especial neste momento onde as fobias, os pânicos ficam ainda mais recorrentes. Uma questão importante para combater essa questão dos pânicos e fobias é garantir que as crianças e a população mais vulnerável tenham acesso a notícias e a sites de notícias fidedignas, de notícias fiéis, notícias que sejam especialmente feitas para informar as crianças e para evitar medos e notícias falsas, muitas delas que recorrem a alguns estereótipos de racismo, estereótipos de xenofobia e que tornariam certos grupos de crianças ainda mais vulneráveis, e adultos também. E depois, a próxima slide, por favor, Matilde. Mudando um pouco agora para o assunto da questão dos programas específicos de vítimas de violência doméstica. Este é um assunto que algumas pesquisas que estão sendo feitas já do período da pandemia inicial na China, na cidade de Wuhan, comprovou-se um aumento do número de casos de violência doméstica. As crianças não têm acesso às escolas, as mulheres e maridos estão dentro dos lares, cerrados, né? Então, esse isolamento social seria também um dos principais ingredientes para o aumento dos casos de violência. Então, portanto, seria fundamental que seja feito uma pressão nos programas de políticas públicas de todas as nações da América Latina, que nós possamos garantir que os programas de proteção às vítimas de violência tenham recursos para fazerem informes específicos e campanhas específicas de como estas famílias que estão encerradas, trancadas em seus lares, podem aceder aos serviços de proteção. Aqui, uma das organizações principais que trabalha com a questão da violência doméstica e que trabalha com a ajuda das mulheres vítimas de violência doméstica, chama-se Women's Aid, e eles acabaram por divulgar um novo link, que também está aí, e que pode ser utilizado, não há problema, Matilde, que pode ser utilizado, é o anterior, mas pode ser utilizado para aceder informações também a um chat em linha, como nós fazemos aqui. Então, a possibilidade de chatear em linha, de conversar em linha com profissionais e que essas organizações de proteção utilizem recursos extras. Será necessário ter recursos financeiros adicionais
para poder garantir estas vítimas e para poder ter ferramentas para enfrentar essa problemática da violência, juntamente com a questão das redes de proteção escolares, que deverão também identificar quais são as crianças que já têm histórico de risco de separação, risco de vulnerabilidade, e que deverão ser atendidas nesse momento de crise e da pandemia em relação ao vírus. Depois, no último slide, eu apenas coloquei alguns links, porque foi toda uma questão aí dos links, a questão aí da Argentina, que também todas as linhas nacionais de trabalho aí com as vítimas de abuso sexual. Eu acho que seria fundamental que cada um dos países tivessem nas nossas campanhas em rede como a população pode aceder a estes serviços de proteção, porque o encerramento e o isolamento dentro dos lares vai torná-los mais propícios a serem vitimizados. E para finalizar, eu queria só fechar com a questão de que esse vírus, aqui na Europa, está sendo igualado a uma situação de guerra. A Itália está em uma situação de desespero total, a Espanha e agora o Reino Unido, pelas estatísticas, nas próximas 2 semanas, nós vamos atingir os mesmos níveis de pandemia e de risco que tem acontecido, de óbitos, mortes, como acontece em Itália. Acho que o grande paradoxo que a Matilde tocou, o paradoxo do acilamento, né, do encerramento dentro do lar, aqui a Europa enfrenta o paradoxo de países que elegeram governos de direita, governos que acabam por decidir que o Estado deve ser mínimo. Estes governos hoje estão tendo que enfrentar um paradoxo máximo de que vão ter que intervir com políticas públicas de características socialistas, porque, caso contrário, vai haver um genocídio populacional. O cenário é desanimador e seríssimo, gravíssimo. Na América Latina, o desafio será igual e gravíssimo. Nós, como rede, teremos que fazer essa chamada de aportes financeiros do Estado. O Estado aqui no Reino Unido vai fazer, por exemplo, foi decidido ontem que todos os restaurantes, bares, pubs foram fechados, são cerrados, e o governo vai pagar os salários de até 80% de todos os trabalhadores que trabalham neste setor. Então, este é um exemplo de como as políticas do Estado vão definir a capacidade de resposta a essa pandemia. Eu espero ter contribuído e agradeço. Depois passamos para a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Obrigada, Matilde. Muchísimas gracias, Erika. Realmente tu aporte viniendo de un país europeo, porque sabrás que en América Latina hemos tenido como una suerte de delay, y algunos países en esta región lo han tomado como una ventaja, haber visto lo que estaba pasando allá, justamente para prevenir exactamente lo que está pasando allí, que ya ha tomado una dimensión, como bien dices, dramática, en un proceso global de retirada del Estado, justamente, donde las decisiones se toman por intereses de mercado y no de los intereses de la ciudadanía. En este webinar tenemos más de 90 personas de 15 países, entre los cuales hay una heterogeneidad importante. Tenemos miembros de equipos, pero también tenemos decisores en este chat, personas que tienen nivel de decisión
en los servicios de protección de la niñez de nuestra región, por lo cual efectivamente tomamos tu llamado a hacer una abogacía juntos para que no se vacíen los sistemas de protección, en particular nuestra especificidad relacionada con el cuidado de los niños que están separados de sus familias y todos aquellos que están en situaciones de familias con vulnerabilidad. Hemos tenido la preocupante noticia de que algunos hogares privados, se sabe que los hogares privados en esta región son mayoría frente a los hogares de los estados. Hay actores privados que están decidiendo cerrar sus hogares. Sí. Cerrar sus hogares. Entonces, justamente en esta cuestión que nosotros estamos viendo, en una situación donde al contrario sería prioritario que esos lugares que se supone que tienen una vocación de cuidado de los niños que vienen haciéndose cargo del cuidado, no pueden cerrar en este momento sin una planificación, sin una, si no hay un marco, digamos, que si hay que hacer un cierre, un traslado, sea de manera racional, planificada, con sensibilidad hacia los niños y con sumo cuidado hacia ellos, ellas, sus familias y los cuidadores. Así que muchas gracias, Erika, muchos aprendizajes de tu presentación, que nos ha dado muchos elementos como para reflexionar. A ver, entonces, le damos la palabra a Federico. Federico, por favor, activa tu micrófono. Está activado. Eso, exacto. Bien, bien, Fede, adelante. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, gracias, Erika, por tu presentación. Bueno, un poco voy a transmitir lo que es el caso de Ciudad de Buenos Aires, pero dentro de un contexto país que viene llegando adelante a Argentina, donde el 3 de marzo se detecta el primer caso de coronavirus acá, y el 20 de marzo, 17 días después, el presidente decreta un aislamiento social preventivo obligatorio. ¿Por qué para mí es importante mostrar esto? Porque todo lo que se ha desarrollado en Argentina fue en muy poco tiempo. Desde el primer caso hasta el aislamiento obligatorio han pasado solamente un poco más de 2 semanas, y todos los sistemas han tenido que empezar a modificar y a rever cómo iban a atender esta cuestión del aislamiento y de la pandemia. Sí, quiero un poco rescatar que Argentina es el primer país en América Latina que dispone de este aislamiento como país, ¿no? Social y obligatorio, que desde el 3 de marzo ha venido todos los días intentando mitigar un poco lo que es la transmisión del virus, que es esencialmente de persona a persona y, bueno, y a través de tocar ciertos elementos, pero bueno, la circulación de las personas es el principal transmisor o el único transmisor de este virus en principio. Y sí, desde Argentina, sí hemos tenido una política de Estado que ha afrontado esta situación. ¿Por qué digo de Estado y no de gobierno? Porque sí, hace muy pocos días hubo una reunión con todos los gobernadores de la Argentina. Argentina, junto con Brasil y México, es un país federal. Pero bueno, se han acercado a lo que es convocados por el presidente y han establecido criterios en común. Hasta los sindicatos también, a través de ciertas, obviamente, negociaciones políticas y demás, han abierto sus hospitales y sus hoteles para hacer el aislamiento de las personas, porque bueno, se denota y se evalúa que esto va en crecimiento hasta que empiece un momento a mitigar lo que es la transmisión, y hasta los medios de comunicación, que en Argentina o en el resto del mundo, pero que tienen una connotación política importante, hace muy pocos días también han unificado sus portadas y sus tapas en relación a lo que es la comunicación. Entonces Argentina sí está dando, por ahí a diferencia de lo que venía transmitiendo Erika, sí viene afrontando esto desde el Estado nacional, y obviamente después los estados provinciales tomando
los lineamientos y viendo cómo se articulan internamente sus políticas. Y sí también nos pone un poco en esta posición de ser el primer país, y los resultados de aprendizaje que venimos teniendo desde Europa, esperemos que América Latina vaya tomando también algunos aprendizajes que venimos desarrollando acá de Argentina. Pero bueno, recalco de vuelta que ha sido muy poco tiempo para la adecuación de los sistemas, y en eso estamos en este momento. Principalmente las políticas, en este caso de la pandemia, se centran en 5 puntos esenciales, en una cuestión muy crítica, que tiene que ver con la salud. Hoy toda persona que está deambulando, caminando, demás por la calle, bueno, por la autoridad competente se le pide algún tipo de explicación en relación a dónde va, de por qué va. Hay ciertos sectores, obviamente, que están exceptuados del aislamiento, que son los esenciales, que tiene que ver obviamente con los gobernantes, la conducción de la política pública, cierto personal del Poder Judicial también, con sus guardias mínimas. Bueno, obviamente gente de la salud, están todos abocados. Entonces, a través de un decreto se ha establecido quiénes son aquellos sectores esenciales hoy para que el país, en principio, siga funcionando. Después, obviamente, que tiene que ver con el área productiva, los estados nacionales y también Ciudad de Buenos Aires y también los estados provinciales han tomado ciertas medidas para mitigar este aislamiento. Por ejemplo, no hemos llegado todavía a la compensación salarial de los trabajadores, pero sí, por ejemplo, los aportes que hace el empresario para el Estado, eso sí está bonificado. Sí, también ciertos créditos también son lanzados, y demás cuestiones. Argentina, como saben, está inmersa en una crisis, independientemente, ahora obviamente se va a profundizar, pero una crisis muy profunda económica y social. Y bueno, y ahora tiene que venir un poco a saber estas cuestiones productivas en un país que estaba intentando empezar a tener una cuestión de producción. La cuestión alimentaria, que es esencial, hay que, obviamente, en estas cuestiones de aislamiento, hay que garantizar el alimento bueno, de toda la población y también de los niños y adolescentes. En esto, como varios ejemplos, uno es, ustedes saben que Argentina tiene lo que es la asignación universal por hijo, es la prestación monetaria más importante que tiene la Argentina, de transferencia monetaria. Se ha determinado hacer como un aumento por este mes, considerable, también para los jubilados. Los colegios en su momento, todas las escuelas de todos los niveles que han cerrado en su momento, han quedado abiertos solamente para que las familias o los chicos vayan a comer. Y hoy uno de los grupos esenciales que está determinado por el gobierno son los comedores comunitarios. Los comedores comunitarios siguen abiertos para ir y retirar comida. Eso con algunos ejemplos de cuestiones alimentarias. Seguridad. Obviamente hay que resguardar lo que es esta cuestión obligatoria de la cuarentena, pero también el ingreso y egreso de extranjeros al país. En su primer momento, del 3 de marzo hasta ahora, que fue la cuestión obligatoria, se ha intentado frenar lo que es el ingreso de extranjeros al país, en principio pidiéndoles que retrasen sus vuelos y demás cuestiones, hasta el punto hoy de cerrar fronteras y que ningún extranjero entre el país, y salir si Aerolíneas Argentinas, nuestra aerolínea bandera, tiene un plan para repatriar a todos los argentinos o residentes de Argentina y retornarlos al país. Sabemos que todavía hay muchos en el exterior, pero bueno, eso es una cuestión también que está abordando el Estado fuertemente. Y después todo lo que tiene que ver con la cuestión social y con lo que todo deviene de lo que es el aislamiento. Que ahora vamos a profundizar un poquito específicamente en esta cuestión social con respecto a los niños y los adolescentes. Acá hay algo que es claro, que es por las características de este coronavirus, los niños no son una prioridad. Hoy la prioridad son los mayores de 60 años, sabemos que ellos son los factores de riesgo, y aquellas personas que tienen cuestiones respiratorias. Entonces somos nosotros los que integramos los sistemas de protección de la niñez que tenemos que hacer foco muy fuerte, porque los niños hoy no están siendo una prioridad en las políticas públicas por la cuestión sanitaria, que es lo que determina después todas las prioridades para poder frenar esto.
pero bueno, hoy sí, la niñez, y lamentablemente esta niñez con la que nosotros trabajamos, que ya es una niñez muy relegada, olvidada y demás cuestiones, bueno, es como un doble relego en relación al acceso a sus derechos y demás cuestiones. Situación específica de la niñez, bueno, como dijimos, hay un aislamiento obligatorio junto a sus familias, cuidadores o instituciones de residencia, no van al colegio, tienen que estar adentro de sus casas y demás. Estas cuestiones son día a día. Ahora María va a subir en el chat, pero hoy salió una reglamentación, porque bueno, también lo que surge son obviamente dudas, y por ejemplo, cuando se dice, bueno, todos los chicos entran a las casas, una de las preguntas es, bueno, ¿cómo se hace con los padres que están divorciados? Madre, madre, o padre, padre, o padre, madre, divorciados, bueno, ¿quién queda a cargo? ¿Cómo se hace el traslado? Entonces, todas esas regulaciones están siendo tomadas, y hoy salió esto, lo que nosotros entendemos que son las excepciones para el tránsito de los niños con sus padres o madres, que esencialmente hoy son tres, que son, si al momento de terminar esta cuarentena el chico no estaba en su centro de vida, se puede tener esta movilización por única vez para que sí esté dentro de lo que es su espacio de contención. Si está siendo cuidado por uno de sus progenitores o cuidadores, y tiene que salir a trabajar, sí lo puede llevar al otro cuidador, pero obviamente tiene que tener un justificativo de trabajo, diciendo que está haciendo a trabajar y tiene que estar dentro de estas áreas esenciales. Y otra tiene que ver con cuestiones de salud, donde se entienda que por el mejor interés de este niño tiene que estar con el otro cuidador o progenitor. También tiene que estar avalado, obviamente, por una cuestión, un médico que avale que de este cambio. Entonces, como dije, todo esto es como día a día, y todos los días se van dando estos mensajes y la gente va preguntando, y bueno, y hay que ir sacando como esas dudas. Como dije recién, por disposición presidencial están abiertos los comedores comunitarios para el retiro de alimentos. Esto tiene que ver de vuelta con las políticas que se han referido específicamente, que tienen que ver con la niñez. Hay un plan de educación a distancia para aquellos que tienen acceso a dispositivos virtuales. Sabemos que no todos tienen dispositivos virtuales, pero sí el Ministerio de Educación ha iniciado, bueno, por ahí los colegios privados tienen cierto acceso a cierta tecnología, pero bueno, sí se están dando o intentando dar clases o contenidos a distancia. Hay un plan educativo cultural en televisión pública. Nosotros tenemos un canal público, Canal 7, con grillas para que todos los chicos de todos los niveles, desde inicial, primaria y secundaria, puedan entrar y puedan, independientemente de su currícula, sí puedan estar con contenidos educativos y culturales. Y el sistema de protección integral hoy en Ciudad de Buenos Aires atiende dos cuestiones particulares, que son de fuerza mayor. Uno es el tema de la violencia. Hoy sí hay una guardia mínima del Consejo de los Derechos, que es el ente rector el que tiene por ley la protección de los niños y niñas adolescentes en Ciudad de Buenos Aires. Tiene una guardia mínima que se llama, la guardia, y en el sentido atiende estas cuestiones, o por cuestiones de discapacidad, de apoyos para niños donde la familia o cuidadores, instituciones no pueden afrontar sus cuestiones diarias específicas, ahí también hay una cuestión. Entonces, hoy el sistema se está manejando entre estos dos grandes focos. El impacto entonces de los niños sin cuidados parentales y las medidas que en la Ciudad de Buenos Aires habría que ir mejorando de vuelta, teniendo en cuenta de que todo esto se va haciendo todo el tiempo. Hoy recién salió la reglamentación de esta movilización, entonces todo el tiempo hay que ir revisando los contenidos, todo el tiempo hay que ir revisando las políticas y ciertas cuestiones, pero sí nosotros es lo que vislumbramos, es lo que está pasando hoy acá en Ciudad de Buenos Aires. Hay una determinación de no innovar en las medidas actuales, y le doy un ejemplo. Todas las medidas que tienen caducidad legal hoy por cuestiones de violencia, de restricción de acercamiento y demás cuestiones, se prorrogan automáticamente por 2 meses, o sea, no se revisan las medidas, por ejemplo, de violencia. Si hay una imposibilidad de restricción, de vuelta 2 meses para adelante para revisar y demás cuestiones. Hay una alteración, obviamente, en el seguimiento de los procesos, tanto para niños que están en
en hogares, también como están en familia de acogimiento. La alteración tiene que ver más con la modalidad y no con cortar lo que es el seguimiento de los procesos de los chicos adentro de las instituciones o dentro de las familias. Suspensión de las vinculaciones presenciales con familiares o vínculos significativos. De vuelta, hay una cuarentena obligatoria, entonces nadie puede transitar por la calle, y tampoco han estipulado dentro de estos grupos esenciales a las familias que quieren ver a sus hijos, no está estipulado. Suspensión, obviamente, de los tratamientos terapéuticos que son brindados por los sistemas de salud, que hoy están abocados a lo que es obviamente esta pandemia. No hay supervisiones en los hogares, y hay menor personal en forma presencial, a lo cual acá sí me parece que hoy, a la luz de la experiencia que tenemos desde RELAF, hoy que haya menos personal, que haya menos supervisión en los hogares y más cuestiones, o hay una exposición o una sobreexposición a situaciones de violencia, como bien decía Erika, dentro de las familias, porque están obviamente encerradas 24 horas, entonces también rompe ciertas dinámicas que las familias venían llevando y descoloca, y hay familias que sí se pueden recomendar en sus dinámicas familiares y hay otras que no, que por ahí ya tenían ciertos indicadores de violencia y esto termina como explotando, pero también dentro de las instituciones. Las instituciones están aisladas, ¿sí? Y con menos personal, y con los chicos sin tratamientos terapéuticos. Entonces, si entendemos que 2 o 3 cuidadores, estando todo el día con 20, 30, 40 chicos todo el tiempo adentro de los hogares, es un cultivo de ciertas situaciones que se pueden complejizar. Entonces, hay unas recomendaciones para una mejor respuesta. Primero, obviamente, hay que reforzar los canales de denuncia. La Ciudad de Buenos Aires ha ampliado sus canales de denuncia a través de teléfonos, 24 horas, se puede llamar todo el tiempo, de vuelta haciendo prioridad para el sistema de protección integral las cuestiones de violencia. Entonces hay que reforzar estos canales de denuncia, no solamente para la población total, sino también para los chicos que están en familia de acogimiento y también dentro de las instituciones, que tengan canales independientes para poder contactarse con los responsables de su cuidado. Armar un plan de trabajo para cada niño, teniendo en consideración la contingencia sanitaria social. Hoy Argentina ya ha determinado esta cuestión obligatoria, pero la gran mayoría de los países todavía no. Entonces, todavía están a tiempo de poder armar los planes de trabajo, planificar estas contingencias que tienen que ver con el aislamiento. Estas contingencia de aislamiento no es gratuito para nadie, para ningún proceso va a ser gratuito. Entonces la idea es mitigar aquellas cuestiones que vayan sucediendo. Un chico que venía viviendo su familia en forma esporádica y con intenciones de un retorno a su familia de origen, este corte va a tener consecuencias. Hay que ver después, cuando se termina de esta cuestión, cómo se resuelven, pero lo que no hay que hacer, obviamente, nunca hay que cortar, y tiene que ver un poquito con la información diaria que tienen que tener los niños y adolescentes de lo que va sucediendo con el contexto social, obviamente sobre su capacidad de entendimiento y su edad, pero bueno, todo esto es tan dinámico que obviamente que hay que desresponsabilizar a las familias en relación a que no vayan por ejemplo, a visitarlos, y explicarles de por qué no, y explicarles porque son determinaciones que no se hicieron para ellos solos, sino son para todo el colectivo de la niñez toda. Y en ese sentido, todos los días habría que tener ciertas charlas con los niños para poder actualizarlos en relación a lo que va sucediendo con estas cuestiones que tienen que ver con los contactos. Cuando sea imposible, obviamente, la vinculación presencial, habilitar el contacto telefónico o virtual con los niños, con sus familias o vínculos significativos. Sé que hay familias por ahí que es más complejo porque no tienen los medios o no tienen teléfono, o bueno, hay que empezar a buscarle los mecanismos, pero los chicos tienen que tener contacto de alguna forma, o a través de carta, o a través de un tercero, o a través que uno va y lo llama y le transmite lo que la familia está sucediendo, pero los chicos tienen que estar actualizados y en contacto con sus propias familias, tienen que tener los teléfonos disponibles. Es un momento de mucha angustia para todos, y para ellos por ahí más, y para las familias también.
un contacto permanente por parte de los equipos con la familia de acogimiento y las familias de origen. Como decimos, el acogimiento familiar tiene 4 patas, que son los niños, familias de acogimiento, familias de origen y el sistema de protección. Eso se va a ver resentido, por hay que sostenerlo, estos 4 pilares, no hay que dejar a ninguno aislado, porque después cuando se retorne de vuelta el sistema de protección a su funcionamiento habitual, el daño va a ser mucho mayor y en algunos casos, si no se trabaja adecuadamente, irreparable. Entonces sí hay que sostener los 4 pilares del acogimiento y en eso los equipos van a tener, coincido con Matilde 100%, que en estos momentos de crisis hay que redoblar los esfuerzos, no es momento de estar en sus casas, cada uno por ahí de vacaciones, sí, obviamente hay cosas que atender y demás cuestiones, pero de vuelta somos hoy, en esta situación donde el coronavirus y los niños no es una prioridad, tenemos que nosotros sostener todo lo que venimos trabajando y todo lo que venimos haciendo. Y también como se habló, valor el caso a caso para tomar aquellas decisiones teniendo en cuenta el impacto de un posible aislamiento, siguiendo el interés superior del niño. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos evaluando ciertas familias para el retorno, estamos en ese proceso, poner energía para hacer una evaluación por ahí con cierta rapidez. Cierta rapidez no significa bajar los estándares de calidad de las evaluaciones, pero si yo tengo una evaluación que va a durar una vez por semana, bueno, por ahí en una semana meter 2 o 3 entrevistas para poder acelerar estos procesos y demás cuestiones. Para finalizar, de vuelta, este aislamiento puede ser positivo o puede ser negativo, todo depende de cómo nosotros vamos marcando los estándares de trabajo, cómo vamos respetando también todo lo que vinimos observando, y seguramente de esta situación, y ojalá que todos los que estamos acá interviniendo, que somos profesionales, que estamos obviamente muy inmersos en estas situaciones, es momento de vuelta de redoblar esfuerzos, de ser y de revisar estos espacios para el mejor interés de nuestros niños. Así que bueno, hasta acá y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Federico por el aporte del caso de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la política que como el Estado argentino está dando en su conjunto. En países federales, como ustedes saben, Argentina, Brasil o México, el lineamiento del gobierno federal es muy importante, y además tenemos la autonomía de las provincias. En el caso de la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires es autónoma, pero como bien dice Federico, se enmarca en una política nacional que el Estado argentino está dando en la materia en general el abordaje a la pandemia. María, tenemos preguntas en el chat, ¿querés leerlas, por favor? Sí, tenemos algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, contarles a los expositores que son muchos los agradecimientos por las exposiciones. Realmente los comentarios van en el sentido de expresar que para quienes estamos participando, que ha alcanzado en un momento los 98 participantes de 15 países, realmente es mucho, y se ha sostenido. Entonces ahí los comentarios van en el sentido, decía, de decirnos que ha sido un espacio de muchísimo aprendizaje para poder identificar realmente propuestas de acción, propuestas para la coordinación específica de todos los actores corresponsables del sistema y poder incidir en los gobiernos para la toma de decisiones. Este encuadre que estamos dando y estas experiencias que estamos teniendo en este momento como referencia, el caso de Argentina con una respuesta muy a tiempo, el caso de Reino Unido queriendo quizá reconducir y poder mejorar esa primera reacción frente a la situación, nos dan por un lado acciones de referencia, pero también lecciones aprendidas frente a esto, que es un escenario único en el mundo en este momento. Entonces, eso quería decirles también, y si surgieron particularmente 3 preguntas,
dos por parte de México, pero bien valen para la reflexión de todos los países, pero sí quería decir de dónde venía la inquietud, ¿no? En primer lugar, dice una compañera de México que la población con bajos recursos no cuenta evidentemente con acceso a Internet, y eso es una gran preocupación, porque mucha de la información obviamente está circulando por este medio. Y se pregunta, en caso de aislamiento, cómo podríamos ayudar a esta población, ¿no? Esa es una de las preguntas. ¿Quieren hacer una ronda de pequeñas respuestas, Matilde, te parece? Y vamos tomando una a una. Por ahí yo puedo anticipar respuesta a esta pregunta en particular, si tuviesen algo que agregar Erika o Federico, pero la pregunta es, población de escasos recursos que no tiene acceso a Internet. A Internet, exactamente. ¿Cómo podríamos nosotros apoyarlos para que efectivamente tengan las herramientas de conocimiento para poder prevenir la transmisión y protegerse del coronavirus? En realidad es una pregunta lógica, porque estábamos nosotros viendo qué tipo de estrategias podríamos utilizar, ¿no? Para el contacto con la familia, con los niños, etcétera. Y en un marco donde sabemos que América Latina es un territorio que ha sufrido mucho empobrecimiento, aumento de la desigualdad, de la falta de recursos. Entonces, es un desafío que obviamente tiene que ver con algo mucho más importante, que es apenas lo que está en nuestras manos, lo que está en nuestras manos, que digamos, hay cosas que están en nuestras manos solucionar, y hay cosas que no, digamos, hay cosas que no, y esa es una. Hay poblaciones con un nivel de vulnerabilidad enorme, ¿no? Que pueden carecer de elementos básicos, como puede ser el tema de la Internet. Me parece que tiene que ver con la pregunta siguiente, María, si la querés leer. Sí, estoy con el micrófono abierto, pensaba que lo tenía apagado. También de México justamente hay mucha preocupación. Nos dicen que el presidente y el gobierno federal han menospreciado la importancia de las medidas sanitarias como el aislamiento. La sociedad civil y algunas autoridades estatales son las que han tomado las decisiones y acciones para disminuir los riesgos de contagio. Aquí se sigue permitiendo la entrada de extranjeros y la libre movilidad, por lo que estamos más expuestos al incremento del contagio. Sí, básicamente por eso digo, tiene que ver con lo que venimos hablando desde el inicio de este webinar, el tema de la presencia de las políticas públicas. Es decir, estamos hablando de máximas autoridades de los estados. Tenemos casos, sí, el caso de Brasil también es absolutamente preocupante, donde tenemos gobernantes que vienen menospreciando lamentablemente la pandemia, y han dado gestos, digamos que poco serios, como hasta desafiando a la pandemia. Entonces, es muy lamentable que así sea. Es muy lamentable además, porque, bueno, ahora va a hacer la presentación Oscar respecto de la comunicación con los niños, pero es más difícil comunicarse con los niños cuando tenemos un Estado que está dando, digamos, unos mensajes tan contradictorios, tan irresponsables. Realmente es algo que afecta muchísimo, porque nosotros abogamos por los estados fuertes, presentes, por las democracias que conduzcan las políticas públicas de los ciudadanos. Entonces, no nos queda más que lamentar, pero sabiendo que lamentablemente esos gobernantes van a reaccionar cuando tengan los efectos trágicos de la pandemia. Lamentablemente. No sé en el caso de Brasil, tengo un poco menos de información, pero en el caso de México, que es un país donde estamos trabajando mucho, sí sabemos que hay un conjunto de estados muy importantes que han tomado, como se dice, el toro por las astas, y en función de la autonomía de los estados han tomado medidas.
de restricción, de circulación de los ciudadanos, de vigilancia en los aeropuertos, de suspensión de las clases para que las personas se deban quedar en la casa. Entonces, no hacemos más que lamentar, estados irresponsables y ciudadanos también irresponsables. Hemos tenido casos, saben, de ciudadanos que por su irresponsabilidad han contagiado a muchísimos otros ciudadanos, porque sabiéndose portadores del virus, igual circularon. Es decir, entonces, casos de responsabilidad tenemos de todos los niveles, desde presidentes de los países hasta ciudadanos concretos. Es insisto, un enorme desafío. Nosotros tenemos que seguir abogando, obviamente, para que los estados se posicionen, para que tomen las medidas, pero insisto en focalizar en nuestro tema en particular, abogar, identificar la especificidad de nuestro tema en particular, está bien, marcándolo en la necesidad de ir por todo, por un estado presente en todo, pero tenemos que especificar exactamente en el tema de protección de la niñez, los estados, digamos, qué es lo que tienen que hacer. No sé si quiere agregar algo, Erika o Federico, hasta ahora. Erika, ¿quieres agregar algo? Sí, tenés que desilenciarte, no sé si lo tengo que hacer yo. Sí, ahí está, dale. Eu queria comentar apenas sobre a questão do acesso à internet, né? A falta de acesso a esta ferramenta às populações vulneráveis, aos lares de acolhimento, torna, nesse momento, a população ainda mais vulnerável. É neste momento que o Estado, em sua função máxima, tem duas opções. A opção de exigir com que pelo menos um dos lares, uma das pessoas do lar, tenham acesso. Aqui, por exemplo, foram feitos acordos com Netflix, com Sky, para diminuir a banda de uso, porque, de novo, o nível de desigualdade social, algumas pessoas vão ter direito a assistir todos os seus filmes que não assistem há anos, e outras não vão ter acesso para se comunicar de forma alguma. Bien, Erika, exactamente la desigualdad existente y el riesgo de que exactamente esas desigualdades se incrementen y se profundicen en esta pandemia, realmente es... E talvez seja chamado, um bom momento para chamado à responsabilidade social e talvez chamado à solidariedade das empresas, porque muitas empresas têm oferecido aparelhos de telefone gratuitos, computadores gratuitos. Então, talvez, especialmente na América Latina, onde nós contamos muito com a solidariedade humana, talvez estas iniciativas e estes chamados possam trazer a responsabilidade social de empresas que se dediquem a fazer doações de aparelhos telefônicos, de tabletes, que possibilitem a comunicação virtual e online para esses serviços que são tão fundamentais. Bien, gracias Erika por tu reflexión. Básicamente, de todas maneras, yo creo que es muy peligroso que se genere esa confrontación entre sociedad civil más empresa contra el Estado. Yo creo que nosotros vivimos en países democráticos en esta región, entonces no debemos abonar al debilitamiento de los Estados, al contrario, tenemos que pedir. No digo, poniendo un matiz, dando una vuelta a lo que estás diciendo. Sé que no dijiste eso, lo sé exactamente que no lo dijiste, pero digo, cuidémonos de eso en este momento, ¿no? De debilitar aún más a los estados, exijamos que los estados se posicionen, porque además son los que tienen los recursos y los mecanismos mayoritariamente.
y que las empresas y sociedad civil acompañen y no debilitar aún más, insisto. No sé si tenemos alguna pregunta más que tenga que ver con el tema general, porque la presentación de Oscar luego va a hacer referencia al trabajo con los niños. Sí, hay preguntas o comentarios de varios participantes de distintos países que hacen el foco en el tema del personal. Me parece que es un tema importante a tomar desde Argentina, desde Costa Rica, desde Guatemala. Bueno, están haciendo algunas reflexiones en el sentido de la necesidad de presupuestos también adicionales, de recursos para la seguridad, preguntándose qué pasa con el ingreso y egreso continuos de cuidadores en las instituciones, ¿no? En el caso de aislamiento. Preguntarse si habría que restringir ese ingreso, si identificar cuidadores que puedan permanecer, digo, en aislamiento con los niños, pero a su vez esos cuidadores tienen familia, entonces bueno, ahí hay como situaciones dilemáticas que están poniéndose en escena en este contexto en particular, y también hay las preguntas que justamente estaba relacionado a esto, ponía en el escenario las familias de acogida, qué rol puede jugar el acogimiento también en este contexto, ¿no? En el que el cuidado residencial, digo una vez más también, ya sabemos los efectos, los daños, etcétera, etcétera, pero una vez más se pone en la escena como un cuidado que quizá, digo, no es lo idóneo que debería ser en muchos de los casos, y frente a este contexto de pandemia se profundiza eso, ¿no? Con la rotación de personal, con la gente que ingresa y que sale, etcétera. Sí, de parte, digamos, de lo que nosotros conocemos, de la información que tenemos, y siempre de manera responsable acompañando las decisiones que tomamos con las recomendaciones de los médicos infectólogos especializados, que los hay y muy buenos, que están dando información en este momento. En base a la información médica se están tomando las decisiones. Entonces, lo que consideramos, en línea con lo que dijimos al inicio, que el servicio de cuidado de los niños, de cuidado alternativo, es un servicio esencial, que no debe ser paralizado, que deberá recaer sobre los cuidadores que entran y salen de los hogares, los mismos cuidados de las personas que van a dar asistencia al hospital, que entran y salen. Es decir, no se puede restringir que las personas que están cuidando a los niños lleguen a cuidarlos, y luego vayan a su casa y luego vayan a trabajar. Es decir, no se debe abandonar ese servicio, se debe dar ese servicio del cuidado con todas las precauciones que los médicos están indicando, el lavado de las manos, no tocarse la cara, enseñar a los niños a cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Pero ese trabajo hay que seguir haciéndolo. Es decir, tienen que ir las personas a cuidar a los niños y tener todas las precauciones en su traslado, en su ir y venir al lugar de trabajo y a su casa, restringiendo la circulación, sobre todo por esos lugares que ya han sido diagnosticados como lugares de riesgo, donde hay circulación del virus y demás. Entonces, no se interrumpe el cuidado de los niños por parte de los cuidadores. Tienen que ir los cuidadores. Aprovecho a compartir algo, una situación curiosa, porque tenemos muchas situaciones distintas, pero bueno, ayer nos compartía Darío del equipo una decisión que se tomó en un hogar en el estado de Santa Catarina, Brasil, donde había un grupo pequeño de niños, creo que eran 6 u 8 niños. ¿Qué hicieron? Cada uno de los cuidadores llevó un niño a su casa. Entonces, por supuesto que eso no puede pasar con las macroinstituciones, pero si volvemos al tema de la paradoja, es decir, tuvo que pasar esto para que ese cuidado de esos niños fuera organizado de esa manera, que esas personas que son profesionales de cuidar a los niños
se lo lleven a su casa. Digo, entonces son esas paradojas que se van a estar presentando todos estos días. Lo que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado es de no tomar decisiones que revictimicen a los niños. Por ejemplo, que a nadie se le ocurra abrir en este momento hogares, CAS, para hacer entrar a los niños, digamos, de manera masiva por la pandemia, ¿no? Básicamente no, por favor. Es decir, siempre nosotros tenemos que tener una vigilancia importante del enfoque de trabajo, ¿sí? El enfoque de trabajo que nosotros tenemos es la preservación, la garantía del derecho a la vida familiar y comunitaria, ¿sí? Y el cuidado personalizado de los niños que lo necesitan, ¿sí? La estabilidad en el cuidado, ¿sí? Evitar los cambios bruscos e innecesarios en los niños. Son los criterios que tenemos que aplicar cuando vamos a tomar las medidas en cualquier momento y en este momento también. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a ir a la última presentación, que es la de Oscar. Sí, María. Queda un momento, porque me parece una pregunta bastante importante esta. Preguntan si se sugieren mantener los mecanismos activos de supervisión de las instituciones. Se refiere a terceros como el Mecanismo Nacional de Prevención que muchos países tienen, o mecanismos similares que pueda haber desde las defensorías u otros organismos independientes. Sí, definitivamente sí, mantener los mecanismos, multiplicarlos, poner más mecanismos, que vayan los jueces que tienen niños bajo su cargo a las entidades donde están los niños, a ver cómo están los niños, aunque los jueces estén en feria judicial, en los países en los que están en restricción de circulación, que vayan los mecanismos de supervisión, como pueden ser las procuradurías en el caso de México, por ejemplo, todas las autoridades que tienen que ver con la protección infantil, por favor, el criterio es no aislar más a esos niños, al contrario, encontrar todas las maneras de comunicación, de ver qué le pasa a los niños. Por eso decimos, a lo mejor en esta situación, reforzar, no solo reforzar, sino llamar a que todos estos mecanismos de vigilancia y supervisión se apliquen de una vez por todas. Bien. Sí. Última, que se la dejo a Federico, que pueda retomar quizá después de la exposición de Oscar o en este momento. No sé, Matilde, ¿cómo lo ves? Preguntan sobre dinámicas para trabajar con los niños, niñas y adolescentes en residencias, establecer espacios para la escucha, para la contención, para la transmisión de información, para el cuidado del propio cuerpo, etc. Bien, está muy bien la pregunta y luego entonces puede retomar Federico, luego la presentación de Oscar que va a abordar exactamente ese punto. Ahora vamos al nivel del trabajo con los niños y niñas. Erika nos dio ya alguna pauta de cómo se les informa en el Reino Unido, se los felicita, parabéns, cuando aprenden las reglas y las aplican. Entonces ya venimos teniendo algunas pautas, hemos abordado por ahí el nivel de la política pública, de las instituciones, ahora vamos a ir al nivel de los niños, al trabajo con ellos directamente. Así que, por favor, Oscar, te paso la palabra. Vale, muchas gracias, Matilde. Hola, hola a todos nuevamente. De hecho, lo que vamos a presentarles ahora, ahora que lo escuchen, seguramente identificarán mucho de lo que se ha venido hablando, algunas recomendaciones que identificamos importantes para poder abordar esta situación con los niños, en los cuales, como se ha dicho, va a ser una situación atípica para los niños. Si bien estaban ya en una situación, como bien lo dice Matilde, de condiciones de aislamiento, de institucionalización, pero ahora estas condiciones particulares de emergencia, hemos pensado que pueden generar situaciones estresoras o de tensión dentro de los mismos espacios, porque la dinámica va a ser distinta, no va a ser la misma que tienen regularmente. Digamos, la estructura que se pueda tener en cuanto a actividades, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a disposición para el cuidado de los cuidadores, valga la expresión, va a tener ciertas características distintas porque
tanto los gobiernos, los cuidadores, los espacios, también hay situación de desinformación, de necesidad de escucha, de contención. Entonces, en la medida de que el cuidador, la cuidadora, tenga clara cuál va a ser su labor frente a niñas, niños en esta situación, creemos que pueda mitigar estas situaciones estresoras. En ese sentido, lo que ahora les vamos a compartir, pues tiene que ver con algunas recomendaciones para el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en cuidado alternativo. Y en ese sentido, proponemos 7 acciones de acompañamiento que, como un acrónimo, le pusimos PROTEGE, para que pueda condensarse las acciones que se están sugiriendo. Bueno, ¿cuáles son estas 7 acciones? Protege la estabilidad protege la estabilidad emocional de los niños. Escucha la angustia de sí mismo, de sus amigos y sus familiares. Muy probablemente esta situación de emergencia, habrá que reconocer que los niños, niñas que están institucionalizados tienen ya antecedentes de haber vivido situaciones violentas, que eso implica que los recursos que tienen para afrontar estas situaciones violentas van a ser diferentes y van a requerir, digamos, un acompañamiento particular para poder dimensionar de cuál es la emergencia y de qué trata. No va a ser raro de pronto que los niños puedan tener el temor de que la muerte está cerca, de que se pueden contagiar, de que el otro ya no va a estar. O sea, estos pensamientos, digamos, de mucha tragedia, tomando en consideración su contexto, el contexto y la información que tienen, puede generarles estos detonantes de angustia. Sobre todo si se encuentran aislados de la sociedad, literalmente, o de los espacios sociales, van a tener temor de lo que esté pasando afuera. ¿Qué está ocurriendo allá afuera? ¿Quién? Si van a la escuela, los amigos de la escuela, los profesores, si veían a su familia, ¿qué pasa con sus familias? Entonces, en ese sentido, la recomendación es que se generen todas las estrategias necesarias para escuchar esas angustias. Evidentemente, cada niño lo va a vivir de manera distinta y va a requerir una puerta de acceso para que sea escuchado, entendido y procesado digamos, ese temor que le va a desatar la situación de emergencia. Entonces, en ese sentido, consideramos fundamental que se genere una estrategia para poder proveer a los niños estabilidad emocional, escuchando sus temores en el nivel que lo tengan. Habrá que ser muy cuidadosos de no desacreditar o devaluar el temor de los niños, porque no calificarlo como sobrevalorado, como falta de juicio, porque en realidad su temor y su miedo va a estar vinculado seguramente a su historia, y en su historia él así está construyendo el miedo, y en ese sentido puede ser una, digamos, forma productiva y constructora si el niño puede entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que sí puede pasar, qué es lo que necesita, qué es darle forma a ese temor que tiene. Entonces, en ese sentido sería un primer nivel, digamos, como el de la escucha de esta angustia. Además, reconocer que quien cuida a los niños son referentes afectivos para ellos. Por lo tanto, las acciones que tomen los cuidadores y quienes están en contacto diario con los niños va a ser determinante para la forma en la que el niño entienda la emergencia. ¿Qué quiero decir, qué quiero decir con esto? ¿A qué nos referimos? Que los niños, más allá, como lo hemos escuchado seguramente en muchos espacios, más allá de lo que le podamos decir, ellos van a responder a lo que estén sintiendo del otro, la disponibilidad que tiene para escucharlo, la disponibilidad que tiene para procesar la angustia, la disponibilidad que tiene para escuchar sus miedos. Entonces, estos cuidadores que también están procesando temores, porque ya lo veíamos ahí en el chat, del traslado, de llegar, de sus familias. Entonces, estos cuidadores, en la medida que también logren procesar y tener claridad del escenario real por el cual están atravesando, es que tendrán la posibilidad de procesar los temores y angustias de los niños. Y evidentemente, en una situación, como decíamos, atípica, porque los niños ante esta situación de emergencia y, como decíamos, con sus historias, seguramente habrá una mayor demanda de escucha. Entonces, en ese sentido, el adulto responsable, el adulto cuidador, tendrá digamos, como doble rol o esta doble tarea, la del cuidado y la de la escucha. Entonces, ese es bien importante, poder reconocer que el niño va a aprender a partir de eso, de lo que escuche. Y de lo que escuche y de lo que vea,
y de lo que se platique también de pronto en los pasillos, en el comedor, en lo que está en la televisión. O sea, el niño va a estar escuchando ahí información que le va a hacer construir o detonarle temor, angustia o tranquilidad también. Entonces, en la medida que los cuidadores estén seguros y con una claridad de por qué es relevante su lugar frente a los niños, evidentemente van a promover mayor estabilidad para con ellos. Generar esto, como ya lo hemos escuchado, ante esta situación de emergencia, hay que tomar medidas de cuidado de sí y de los otros y por lo tanto organizar estas medidas de higiene, prevención, de cuidado entre los niños, que además va a tener una situación muy particular porque pueda servir para que el niño empiece o más bien continúe en el reconocimiento del cuidado de sí y de los otros, que una actividad que pareciera muy sencilla tiene de fondo una esencia de cuidar, de aprender a ser cuidado y de sentirse cuidado también, y tener la capacidad de que él está cuidando a los otros, mirarse con este recurso de que estas acciones sirven para cuidar a los otros. Entonces, más allá de la actividad necesaria, que no sea una actividad solo automática de lavado, lávate, ven y sécate, sino que el niño logre entender que con esa acción es una acción de cuidado de sí y de los otros. Eso podría ser un elemento muy importante para rehabilitar las condiciones inclusive de niños que podían tener alguna alteración respecto al sentirse cuidado y cuidar de los otros. Entonces, digamos, pasar pasar de la actividad automática a una proyección, digamos, de la necesidad del cuidado de todos. Seguramente los niños van a tener dudas de qué pasa, de quién es, se van a infectar, cuándo, incluso yo escuchaba uno que decía, entonces nos vamos a morir todos, entonces se van a infectar todos, entonces, o sea, el niño va a desatar este tipo de necesidades y de dudas. Entonces, en ese sentido, es importante que escuchar cuál es la necesidad, cuál es la duda que el niño tiene y a partir de eso transmitir información clara y concisa a partir de su edad y su condición. O sea, tampoco llegar con una bomba de información porque quizá el niño no va a procesarla y además quizá no es la necesidad. O sea, lo que él necesita saber es sentirse seguro y cuidado de sí y de los otros. Entonces, es importante que la información que se transmite a ellos sea clara, sea muy identificada a lo que él necesita y en ese sentido, evidentemente, de fuentes confiables y seguras para no generar un pánico innecesario. Que una situación que pueda generar estrés, que pueda generar conflicto, más bien mitigarlo mediante cuestiones claras que además, dependiendo de los estados, ha habido mecanismos para informar a la sociedad también de lo que esté pasando, ¿no? Entonces, desde ahí creo que habría mucho que poder trabajar y que además esta información no es que el niño vaya a decir, disculpa, te sientas a la mesa conmigo, tengo una duda. No va a ocurrir así. El niño la va a transmitir en la cotidianidad, al momento de lavado, al momento de comer, al momento de querer salir al parque y no poder. O sea, ahí va a externar la necesidad. Entonces, en ese sentido, es importante tener claridad en los puntos clave de información que habrá que hacerle llegar a los niños para que puedan mitigar esta angustia que pueda generar la desinformación. Además, importante establecer mecanismos, como le decía Federico, los mecanismos necesarios para el contacto telefónico, virtual o por cualquier vía con sus familias, porque los niños evidentemente tendrán la angustia de qué está pasando allá afuera, cómo es, qué está ocurriendo. Además, bajo el pensamiento del niño y quizá las construcciones de las películas que pronto vemos, habrá que entender qué están construyendo de la afuera. Y en ese sentido, al entender lo que están construyendo de afuera, que puedan saber qué está ocurriendo en realidad, ¿no? Lo digo de broma, pero puede ser cierto, el niño puede estar imaginándose que afuera es un escenario de Resident Evil, así, todo cayéndose, cuando quizá no, y necesita información de lo que está ocurriendo y de qué está pasando con las personas que son importantes para él. Entonces, porque eso le va a generar también estabilidad. Entonces, es importante que existan estos mecanismos que ahora, como nos lo comentaba también Erika, el chat, el mensaje, algo que lo permita conectar con el afuera para saber que las cosas están marchando y que ellos y el afuera están bien. Hay que cuidarse, hay que cuidar a los otros, pero que logren dimensionar la situación real de lo que está ocurriendo. Además, es bien importante porque en esta situación que decíamos,
de la situación atípica de la convivencia diaria en la institución, habrá que pensar en cómo establecer estrategias de actividades que fomenten el trabajo cooperativo y respetuoso. No solo es ocuparles, no solo es llenarlos de actividades para que no estén, digamos, en el ocio, por decirlo así, ¿no? Más bien es cómo poder, a partir de esta condición, como decían hace rato, verla como una oportunidad para construir inclusive alguna posibilidad de trabajo colaborativo entre ellos, de un proyecto secuenciado, de algo que puedan construir, de ellos que vayan viendo su capacidad creadora también, ¿no? Con proyectos colectivos, con actividades comunitarias. Hay una perspectiva de educación para la paz y derechos humanos que promueve mucho metodologías de intercambio grupal, de crear grupo, de que haya actividades de cooperación, de colaboración, de reconocimiento, de aprecio con los niños, para que ellos paulatinamente vayan, digamos, aprovechando esta contingencia, generando una posibilidad de fortalecimiento para con ellos. Es decir, no solo ocuparlos, no solo tenerlos ahí con una rutina muy, muy rígida y establecida para que no pase otra cosa, ¿no? Más bien aprovecharlo como una posibilidad constructiva y de fortalecimiento por la condición en la que está ahora. Inclusive poder generar que ellos puedan ir generando algún producto de esto que van trabajando como equipo, como grupo, para ir tejiendo, recuperando quizá esta condición de vinculación que pudiera estar afectada. Y un punto que veíamos también importante es que ante esta situación se pueda delimitar con claridad algún contacto con las autoridades responsables que estén con las autoridades de los estados, pues, para poder saber con claridad qué va a ocurrir en alguna contingencia. Y ojo, no es solo referirse a un tema propiamente de contagio, de infección, sino de cualquier otra que implica la cotidianidad de una institución de cuidado. O sea, dónde, cómo, con quiénes, ¿sí? Cómo podrían estar trabajando si es que hubiera alguna necesidad de salud, de hospital, de, no sé, algo que requiera ser atendido, que tenga claridad todo el equipo, la institución, los cuidadores, de a quién se van a dirigir en este momento, cuando quizá algunos mecanismos puedan estar restringidos. Y por eso, evidentemente, la importancia de la coordinación y vinculación con las autoridades en los estados, también que tengan que tomar esta actividad como una actividad, o esta situación más bien como una situación prioritaria, que va a requerir generar mecanismos específicos para poder reaccionar ante alguna situación que implica la convivencia diaria, porque ahora estarán en convivencia diaria 24 horas, 7 días. Entonces, evidentemente, como si estamos hablando de que puede haber temores, angustias, conflictos, bueno, habrá que estar preparado para cualquier circunstancia. En ese sentido, estas son las 7 acciones que nosotros identificábamos, que quizá no son todas, quizá pueda sumarse algunas más, pero consideramos que estas pueden proyectar ciertos lineamientos para que los centros de cuidado puedan tener una estrategia de afrontamiento ante esta peculiaridad, digamos, o momento particular que se está viviendo. Entonces, en ese sentido, Matilde, pues esas son las siete acciones que queríamos compartir con todos. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por tu presentación tan sensible, sintética y yendo a lo más profundo, a lo medular, que hay que trabajar con los niños. Así que muchísimas gracias. Esperemos que las organizaciones cuenten con gente sensible y preparada para exactamente proteger, siguiendo estos lineamientos que parecen sencillos, pero tienen mucho que ver con el conocimiento de los niños, la sensibilidad, la cercanía, el diálogo que se está teniendo con ellos, pero volvemos al principio, entendemos que es una situación en la cual podemos revisar exactamente los vínculos que estamos teniendo con los niños en general
y los vínculos que ellos tienen con sus cuidadores. Así que muchas gracias. Las preguntas, María, ¿querés resumir, por favor? ¿Podés? María. Acá estoy. Bien. Estaba justamente leyendo el chat y no encontraba el botoncito para desmutearme. Bien, realmente muchos comentarios, reflexiones en el chat. Voy a hacer algún punteo de estos que son destacados principalmente. Bueno, José Gregorio, amigo de Venezuela, integrante del Consejo Consultivo Latinoamericano, ha tenido muchas reflexiones, aportes, los voy a tomar para compartirlos. Él, bueno, hace énfasis en este momento en la necesidad de construir protocolos, ¿no? Protocolos para el cuidado, protocolos para la movilización de los cuidadores, protocolos para el aislamiento en el marco de este cuidado. También reflexiona y trae el ejemplo de Venezuela, que están en este momento extendiendo los turnos de los cuidadores justamente para prevenir esta entrada y salida más frecuente de cuidadores a las instituciones. Están poniendo turnos más largos. Bueno, compañeros de otros países decían, bueno, eso también depende de las regulaciones laborales de cada país. Bueno, distintas circunstancias, digo, afectan a cada uno de nuestros países, también el contexto político, institucional, obviamente es diferente. Y José Gregorio dice, ¿no? Se subestima el rol de los cuidadores y también estar en la terrible situación, como bien decía Matilde al inicio, de cierre de hogares, de salida abrupta de niños, poco planificada, poco segura hacia otros ámbitos justamente por esta situación que está atravesándose. Desde Argentina también comparten aldeas, materiales para el trabajo con niños, lo pusieron a disposición en el chat. Y bien, en fin, esos en general los comentarios. Muy bien, María, muchas gracias. No tengo mucho para agregar, ya iríamos cerrando. Tengo la impresión de que hemos podido abordar los temas relacionados con esta situación que nos afecta de manera particular a quienes venimos trabajando en relación al cumplimiento y garantía del derecho a la vida familiar y todas sus vulneraciones que lamentablemente seguimos todavía trabajando en América Latina de este derecho. Entonces, simplemente agradecer muchísimo la confianza, la valoración de este espacio. Sabemos que es un espacio necesario, asumimos la responsabilidad del diálogo y vamos a socializar los resultados de esta reunión, que es una reunión muy productiva para todos los que quisieran volver a repasar lo que hemos trabajado y utilizar, como alguien me ha dicho de manera privada, en sus capacitaciones también parte del material que se ha trabajado hoy. Entonces, nos quedamos con compromisos muy ambiciosos, como seguir incidiendo todos nosotros juntos en las políticas públicas para su establecimiento, fortalecimiento. No vamos a cejar, seguimos trabajando en la exigibilidad, el cumplimiento de derechos, y también a nivel, digamos, más micro, más personalizado, respecto de dar herramientas a los cuidadores para el trabajo con los niños. También queremos haber establecido algún compromiso con ustedes, con el material que hemos dado, que hemos compartido. Seguimos entonces en contacto, seguimos a través de las redes de RELAF, estemos muy atentos porque, como dijimos al inicio, esta pandemia recién empieza, sus efectos recién empiezan, y tenemos que estar absolutamente muy comunicados para poder seguir trabajando en todo lo que va a pasar en lo sucesivo en este escenario
absolutamente complejo y que se va a ir complejizando sin dudas día a día en nuestros países. Un abrazo para todos. La paradoja del encuentro en momentos de aislamiento, una vez más, siempre tenemos que encontrarla, tenemos que encontrar el encuentro, estar juntos, cuidarnos entre nosotros, apoyarnos, fortalecernos, así que muchísimas gracias, realmente muchas gracias a todos, y preguntan cómo nos enteramos de las charlas, por favor, estén atentos a las redes, nosotros todo lo que hacemos lo publicamos en las redes, tenemos una community manager, Camila, que es excelente, está todo el equipo de RELAF, María Sánchez Vezuela, Oscar Melchor, está María Fernanda también desde México, Andreina Aponte desde Venezuela, ¿me olvido de alguien? Eloísa, de Campeche. Eloísa, que también está desde México. Rubén, nuestro diseñador, que no está en esta reunión, pero nos ha ayudado muchísimo, inclusive hasta último momento con las presentaciones. Darío Martínez, que siempre también está atento, nos ha ayudado, así que con mucho gusto nosotros seguimos en comunicación y por favor sigan las redes. Un abrazo enorme para todos y todas los que nos han seguido de este continente y desde otros lugares, como el caso de Cecil, que está en Ginebra, Francia, o en Ginebra o en Francia, está por ahí, en el borde, a Mara, que está allá en Budapest, a Erika, que nos viene apoyando desde el Reino Unido. Así que un abrazo enorme y seguimos todos juntos trabajando. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Chao. Pueden abrir los micrófonos y saludarse, aunque hablemos todos a la vez. Hasta pronto desde Guatemala. Matilde, gracias siempre por estar pendiente de todos los niños de Latinoamérica y del mundo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. También, saludos de Paraguay. Besos desde Venezuela. Gracias. Saludos de Guanajuato. Saludos de amigo Daniel. Gracias, Silvia. Saludos de Costa Rica. Gracias, Susan. Saludos desde Guatemala. Gracias, Saludos desde Guatemala. Gracias. Gracias, muchas gracias por la presentación. La verdad que, sobre todo la última, muy útil, con puntos muy claros, muy operativos. Y bueno, esperamos seguir en contacto desde Argentina. Gracias. Bien, María Elena, besos para todos los que están ahí. Hasta pronto, hasta siempre, hasta cada minuto. Nos vemos. Besos a todos. Adiós. Gracias. Chao.